Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión quisiera comentar junto con ustedes una novela tremendamente popular, tremendamente conocida, que es escrita por George Orwell, que lleva por nombre 1984, que es una de las novelas más conocidas y más populares, y que incluso hoy en día es usada por muchos para describir ciertos fenómenos sociales y políticos que estamos viviendo. De hecho, hasta se utiliza el adjetivo orwelliano para caracterizar a estos fenómenos políticos y sociales que solemos experimentar en nuestras sociedades contemporáneas. Normalmente se asocia este adjetivo de lo orwelliano o una sociedad orwelliana con cuestiones como la manipulación de la información, la vigilancia masiva, la represión política. Y pues todo esto forma parte del tipo de cosas que esta novela tiene por objetivo describirnos, ¿no? Que es básicamente mostrarnos cómo sería una sociedad totalitaria desde la perspectiva que está dada desde este año en el que es publicada, ¿no? esta novela, que es básicamente 1949. Que recordemos 1949, pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra. Probablemente le tocó al mismo Orwell experimentar los horrores y los climas políticos tan controversiales que había en estos tiempos tan convulsos de la Segunda Guerra. Y quizá es parte de eso lo que inspira o lo que lleva a Orwell a tratar de pensar cómo son finalmente estas sociedades totalitarias, ¿no? que de algún modo estaban amenazando a Europa y al mundo en instalarse en todo nuestro contexto político. Y sirve de inspiración, además de todos estos contextos históricos y sociales, para esta novela, una novela escrita décadas atrás de un autor soviético que se llama Zamyatin, que lleva por nombre esta novela Nosotros. Esta novela fue publicada en el 1924, es decir, bastante antes de la publicación de 1984, ¿no? Más 25 años antes de la publicación de 1984. Entonces, estas dos novelas comparten muchas características, ¿no? Y básicamente es curioso que Zamyatin, que sería un autor soviético, está de algún modo bebiendo sus representaciones de una sociedad totalitaria, las está bebiendo directamente de lo que él considera que es ya de antemano una sociedad totalitaria, como es la soviética de los tiempos de Zamyatin, ¿no? Que ya le tocó a él vivir la Unión Soviética, ¿no? Posterior a la revolución. Y en ese sentido podríamos pensar que lo que hay acá en este tipo de novela distópica es la representación de los estados, la representación de ciertos modelos políticos que de algún modo trata estas novelas de denunciarnos y de alertarnos de cuáles son las grandes consecuencias de asumir estos sistemas políticos, que en este caso son los sistemas totalitarios. Estos sistemas que en buena medida pueden ser representados, insisto, por lo que en la época y hoy por hoy se sigue denominando socialismo, ¿no? Y esto es bastante curioso y paradigmático, ¿no? Que sean estos términos. El término socialista de hecho es muy importante para la novela de Orwell, para 1984, porque el propio partido que lidera el Gran Hermano lleva por nombre INSOK, que sería una especie de contracción
de lo que es el nombre original del partido, que es socialismo inglés, que aparentemente esto, lo dice Winston por ahí, es que pues habría sido el nombre del partido en la lengua anterior, en la vieja lengua, ¿no? Que eso es algo característico de esta novela, que es lo de que en el tiempo en el que Winston, que es el protagonista de la novela, lo que nos encontramos es la instalación de diversos dispositivos de control. Y uno de los más importantes de los dispositivos de control ejercidos por la sociedad orwelliana, la sociedad de 1984, es la de la neolengua, que sería uno de los mecanismos políticos con los cuales se pretende hacer varias cosas, ¿no? Y ahorita es parte de lo que me interesa discutir, ¿no? Que son las características interesantes que tiene esta neolengua. Y pues el nombre, insisto, que tiene el partido que controla el mundo de 1984, pues eso significa socialismo inglés, ¿no? Y que se acorta con el término de la neolengua, que sería INSOC. Y pues el Gran Hermano era el jefe y el guardián de la revolución desde los primeros días en que el partido pues llega al control político de esta sociedad, de la sociedad inglesa, que en este caso pues pasa a llamarse en el libro Oceanía, que es parte de lo que Britania, parte del gobierno en el que Britania es una de sus regiones, ¿no? Otras regiones que aparecen en la novela son Eurasia y son Enrasia, creo que se dice más o menos, esta otra, pero bueno, Eurasia sería básicamente el lugar o la región contra la cual existe la guerra en el mundo de 1984. Y esto pues, esta situación política que hay en 1984, que es la de una guerra que sostiene el partido del Gran Hermano en contra de esta otra región que es Eurasia, pues mantiene de alguna manera una cohesión social importante, ¿no? Porque pues este estado de guerra implica que en muchos casos hay personas en el mundo de 1984 que pues serían disidentes del Gran Hermano, disidentes del partido, y que querrían de algún modo ayudar a los enemigos. Y en ese sentido, pues existe muchos mecanismos de vigilancia con los que el partido trata de evitar que exista esta disidencia, trata de evitar que exista pues infiltrados en la sociedad de Britania. Pues bien, el aparato social y político que está instalado en Britania, que es básicamente el partido socialista inglés, que ha instalado su control a través de 4 ministerios. Y se compone de estos 4 ministerios, que en primer lugar tenemos el Ministerio de la Verdad, que de acuerdo con la novela se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, a la educación y a las bellas artes. Luego teníamos el Ministerio de la Paz, que era el que paradójicamente se dedicaba a los asuntos de la guerra. Y pues paradójicamente, porque su nombre era el Ministerio de la Paz, entonces resulta bastante curioso que se dedique justamente a los asuntos de la guerra. Y por otro lado también tenemos el Ministerio del Amor, que es el encargado de mantener la ley y el orden dentro de Britania. Y por último, el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Y pues cada uno de ellos, de estos ministerios, era el encargado de ejercer la voluntad del partido y específicamente también del Gran Hermano. Y pues ellos tres, estos 4 ministerios también llevaban o tenían como consignas
tres grandes dichos o tres grandes eslóganes que tenía el partido y que debían ser respetados y difundidos entre la sociedad de Britania. Y pues es la primera consigna de este partido, pues es: la guerra es la paz, ¿no? Que es, insisto, una forma paradójica de expresar el modo en el que se quiere ver a la guerra en la sociedad orwelliana de 1984. Lo mismo es la otra consigna, el otro eslogan, que es: la libertad es la esclavitud. Y por último, la ignorancia es la fuerza, ¿no? Que de algún modo debemos recordar que esta novela tiene por objetivo alertarnos a todos nosotros sobre cómo quiere funcionar un gobierno totalitario. Es decir, qué cosas quiere hacernos creer un gobierno totalitario. Y en este caso, el hecho de que un gobierno totalitario quiere ejercer control sobre su población a través de un enemigo común lo lleva a pensar que la única forma de mantener cohesión social es el establecimiento de guerras. Y por ello es que resulta tremendamente interesante que la primera consigna del partido sea justamente que la guerra es la paz, ¿no? Esto implica que de algún modo los gobiernos totalitarios, desde la perspectiva de 1984, pues los gobiernos totalitarios solo pueden mantener cohesión social si están en un estado total o en un estado permanente de guerra. Y lo mismo en el caso de la libertad es la esclavitud, ¿no? Que parecería ser todavía más paradójico y bastante más pues extraño, ¿no? Pensar por qué es promovido por el partido de 1984 esta idea de que la libertad es la esclavitud. Pues tenemos varios momentos en los que se nos explica a qué se refiere el partido con este eslogan. Ahorita vamos a ver uno en particular, y el otro justamente también está vinculado con el anterior, que es que la ignorancia es la fuerza. La ignorancia, que es justamente uno de los principales recursos que son administrados por el partido, ¿no? Es decir, el conocimiento. La ignorancia, la pérdida del conocimiento es algo que le interesa mucho al partido. Y hay razones por las cuales le interesa al partido, al partido del socialismo inglés, que el INSOC de 1984, le interesa bastante controlar este recurso, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? Que es lo contrario en este caso a la ignorancia, que es lo que forma parte del eslogan como tal. Pues bien, hay varios momentos en los que vemos representado o explicado estos eslóganes tan paradójicos y tan curiosos que vemos en la novela. Y uno que me parece tremendamente interesante es el discurso que realiza y que se transmite prácticamente todos los días en la sociedad o desde las telepantallas de esta sociedad de 1984, que es el discurso de Emmanuel Goldstein, que es básicamente el enemigo del pueblo. Luego, aparentemente, esta situación de enemistad pues queda en entredicho por diversas cosas que pasan en la novela. Sin embargo, es presentado, insisto, como un enemigo de esta sociedad de la que forma parte Winston, que es el protagonista de la novela. Y pues en el discurso que pronuncia Winston, que por cierto Goldstein, que es el enemigo, pues había formado parte, ¿no? del primer grupo revolucionario en el que el Gran Hermano también formaba parte de este primitivo partido cuando iniciaron la revolución y que tomaron pues básicamente el poder y la dirección de Britania estos revolucionarios. Y Goldstein, que habría sido uno de los principales líderes de aquel movimiento revolucionario, pues luego se hizo un renegado y aparentemente se fue con el enemigo a pues querer derrocar a el Gran Hermano, ¿no? Que era pues básicamente ahora pues su opositor. Pues Goldstein pronunciaba su habitual discurso y atacaba venenosamente, nos dice el texto, a las doctrinas del partido. Hacía esto de una manera tan exagerada y perversa que supuestamente todos los que escuchaban este
discurso, pues se sentían enardecidos y se sentían bastante movidos a odiar a Goldstein, y que justamente era esa la función que tenían estos 2 minutos en las que se pronunciaba el discurso de Goldstein. Tenía por título los 2 minutos de odio, ¿no? Que son 2 minutos diarios en los que se pronunciaba en las pantallas en las telepantallas de esta sociedad el discurso de Goldstein, y por lo tanto se motivaba a que las personas tuviesen un enemigo común y tuviesen a quien odiar, básicamente, ¿no? Y Goldstein representaba eso para la sociedad que dirigía el Gran Hermano. ¿Y de qué cosas acusaba, por ejemplo, a este señor, el Gran Hermano? Básicamente lo insultaba, en primer lugar, ataques, insultos nada más, pero además lo acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia, que era con la cual había estado total y estado permanente de guerra, y abogaba Goldstein por libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de pensamiento, y además pues gritaba histéricamente que la revolución había sido traicionada por el Gran Hermano. Entonces vemos acá una serie de cosas interesantísimas, que son las denuncias que hace Goldstein en contra del partido y en contra del Gran Hermano. Y por lo tanto se nos instala acá una especie de oposición entre lo que de algún modo busca la sociedad del Gran Hermano, del partido de 1984, y lo que buscan los enemigos de este partido. Y en ese sentido podemos ver acá un ataque claro, ideológico, podríamos decir, que lleva a cabo Orwell, y podríamos también pensar en la otra novela soviética, en contra de los gobiernos básicamente socialistas, que desde la novela son vistos como dictaduras totalitarias. Lo que se está poniendo acá es que en estos entornos totalitarios, en estos entornos socialistas, desde la perspectiva de Orwell, pues se agota por completo la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, y son estas cosas las que pues resultan ajenas por completo a las dictaduras totalitarias. Por lo tanto, vemos en ese sentido una oposición de ideologías políticas que está a la base de la novela, que es básicamente que el riesgo y los enemigos de una sociedad dominada por una ideología socialista consiste en precisamente perder estas libertades, la libertad de la palabra, de prensa, de pensamiento, de reunión, y todo esto sería perdido si básicamente llega el socialismo a una sociedad. Que esto es un poco la denuncia o la advertencia que quiere lanzar Orwell a los lectores, que estas sociedades lo que aniquilan son estas libertades. Por lo tanto, podríamos pensar que el hecho de tener estas libertades nos ha alejado por completo de pues las dictaduras totalitarias de las cuales Orwell nos quiere alertar, de las cuales Orwell nos está alertando. Por lo tanto, esto implica, insisto, una oposición política, una oposición ideológica entre las dictaduras totalitarias que se representan por una carencia de estas libertades, y en el otro extremo del espectro político, pues los gobiernos o los aparatos estatales que garantizan estas libertades, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento. Y entonces esto, que podría ser de alguna manera parte de lo representativo de los gobiernos británicos de la época, y que luego fueron todavía más desarrollados, en donde por un lado estaban entendidos pues por parte de Estados Unidos el New Deal de Franklin Roosevelt, pues también en el caso de los británicos el estado de bienestar, que de algún modo estas ideologías políticas buscaban garantizar y cuidar y promover las libertades de las cuales nos está alertando
Orwell que se perderían en una dictadura totalitaria o en un gobierno socialista. Esto resulta curioso porque pues, implica que de algún modo Orwell está de acuerdo o estaría de acuerdo con que los gobiernos que no son totalitarios son aquellos que nos permiten estas libertades y pues otras más. Y esto, insisto, resulta curioso o paradigmático porque pues justo en la época en la que se publica 1984 ya había bien consolidada una doctrina que no está de acuerdo con esta oposición de espectros políticos en las que se considera que los totalitarismos se caracterizan solo o derivan solo de los controles estatales característicos de las sociedades pues socialistas. Y pues la ideología es básicamente fundada académicamente o de una manera teórica por autores como Hayek, que son de la escuela austriaca, von Mises, con textos como El camino de la servidumbre, publicado en el 44, justamente 5 años antes de que saliera a la luz 1984, que se publica en el 49. Luego tenemos también el texto de von Mises, que se lleva por nombre de Burocracia. Y pues todo este aparato teórico que fue fundado en estas décadas, de algún modo lo que trataban de pensar era pues justamente a la libertad como el componente necesario e importante de las sociedades prósperas. Y para ellos, curiosamente, todos estos modos de configuración política, es decir, tanto el New Deal de Roosevelt como el Estado del Bienestar británico, como cualquier otro gobierno, incluso el nazismo, el comunismo o el socialismo, todos ellos son opciones, de algún modo, de las estructuras colectivistas. Entonces, estas estructuras colectivistas, de acuerdo con estos textos de estos autores neoliberales, que son los fundadores del neoliberalismo, todas las organizaciones estatales, independientemente del tipo de libertades que promuevan, tienden inexorablemente al totalitarismo. Entonces, acá, por ejemplo, hay una diferencia importante entre cómo entendemos al totalitarismo. Desde la novela de Orwell podemos entender al totalitarismo como el derivado de una sociedad o de una estructura política que aniquila las libertades de prensa, de pensamiento, de libertad, de palabra y demás. Y que, por lo tanto, garantizar estas libertades pues implica que entonces no vamos a caer nunca, aunque haya un Estado y aunque haya un gobierno estatal y un gobierno bien determinado, pues el hecho de garantizarnos la libertad de palabra, la libertad de elección, la democracia y todos estos valores, pues evitaría que esto derive en un totalitarismo. De acuerdo con estos autores, insisto, en El camino de la servidumbre y en Burocracia, como dos textos principales, podemos ver que el argumento es un argumento diferente. Es decir, incluso los estados que aparentemente garantizan la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el hecho de que tengan que ser los estados, de que tengan que existir estos estados como garantes de estas libertades, implica de algún modo una tendencia a una acumulación de poder justamente en el Estado que aleja a los individuos de una autonomía que, de acuerdo con estos autores, debería existir para poder que haya un desarrollo económico y una prosperidad económica verdadera. Entonces, para ellos, insisto, no hay opción. La opción no es que haya una opción real entre los gobiernos totalitarios socialistas y los gobiernos, digamos, democráticos. Para Hayek y von Mises, todos los sistemas estatales pecan del mismo problema, y el problema se llama colectivismo. Es decir, el colectivismo es una forma en la que se prefiere tomar decisiones de manera colectiva, de manera democrática, aunque estén centralizadas en el partido, digamos, como están centralizadas en el Gran Hermano de Orwell.
Y en ese sentido, las dos formas de organización política pecan o carecen del mismo problema. Es decir, que aplastan al individuo, es decir, le quitan la capacidad de acción al individuo debido a que necesitan un Estado capacitado para tomar decisiones. Tanto los socialismos o las dictaduras totalitarias imaginadas por Orwell, asimismo las fantasías democráticas imaginadas por el New Deal de Roosevelt y el Estado de Bienestar británico. En ese sentido, la ideología neoliberal, de algún modo, en sus orígenes, es ajena al modo en el que se suele interpretar a los totalitarismos y del modo en el que está interpretando el totalitarismo también la novela de Orwell. Entonces es curioso ver esta diferencia tan importante porque pues también de algún modo habilita la posibilidad de que pensemos en estos fenómenos sociales que están descritos por Orwell, como por ejemplo la censura, el control de ciertas orígenes informativos, la represión política, la vigilancia masiva. Son fenómenos que pues hoy por hoy siguen latentes en nuestras sociedades occidentales, en las que aparentemente tendría que haber libertad de prensa, de palabra, de reunión, de pensamiento, y entonces implica acá el problema de si tenemos o no tenemos hoy por hoy una sociedad orwelliana. Parece que hay un cierto consenso y una cierta afición por querer denominar a nuestras sociedades actuales como sociedades orwellianas. Sin embargo, claramente estamos bastante lejos de ver estos fenómenos desplegados de una manera tan radical como lo vemos en la novela. Y es justamente esto lo que detona muchísimos fenómenos que vemos en la novela, ¿no? Uno de los fenómenos que me interesa señalar, por ejemplo, es cómo existe la neolengua, ¿no? Como uno de los aparatos con los que el partido intenta o pretende controlar a su población. La neolengua es descrita en muchos casos de diversas formas, pero hay un diálogo que tiene el protagonista, que se llama Winston, con un filósofo justamente que se llama Sime, el filósofo, el personaje que vemos que trabaja en el ministerio encargado de editar el diccionario de la neolengua. Y le pregunta Sime a Winston, le dice: ¿no ves acaso que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Esta idea, que es, insisto, una de las formas en las que el partido quiere controlar de una forma total a su población, es pues asumiendo que el pensamiento tiene efectivamente esa capacidad, ¿no? Limitar nuestro pensamiento. Y es una idea tremendamente popular en filosofía. Justamente en la primera mitad del siglo XX, Wittgenstein fue uno de los principales autores que señalaba esta capacidad que tiene aparentemente el lenguaje, justamente de limitar nuestro mundo y nuestras capacidades cognitivas en consecuencia. La gran frase que se encuentra en el Tractatus de Wittgenstein es, pues los límites de mi lenguaje significan o son, traducen también otros, los límites de mi mundo. Esta idea de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pues de algún modo soportaría o estaría de acuerdo con el partido totalitario de 1984, ya que si efectivamente esto es así, si efectivamente los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, un control sobre el lenguaje, sobre lo que se dice, sobre lo que se puede decir, sobre cómo se deben de decir las cosas, implicaría efectivamente un control absoluto de qué es lo que yo soy capaz de hacer en mi mundo, qué es lo que yo soy capaz de pensar, y con ello habríamos cambiado por completo la realidad. Y esto es básicamente la forma en la que se piensa filosóficamente por muchos en el lenguaje y en lo que es capaz de hacer el lenguaje en nuestro pensamiento y consecuentemente también en nuestro mundo. Por eso es que, según
el filósofo Sime de la novela, el destruir o el limitar por completo a la lengua implicará aniquilar por completo toda la posibilidad del crimen en la novela, que es el crimen más importante, es el crimen del pensamiento, que es uno de los problemas fundamentales de la novela. Por eso es que dice este mismo personaje que una vez que hayamos alcanzado a la neolengua en todo su esplendor, desplegada por completo, pues dice el personaje que todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, dice el personaje, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la conciencia, es la inconsciencia, dice este personaje. Y entonces lleva esto, insisto, la comprensión de que el lenguaje es justamente la herramienta fundamental a través de la cual pensamos en primer lugar, actuamos en segundo lugar y vivimos en definitiva en tercer lugar. Es decir, todo mi mundo depende y está configurado de forma lingüística. Y en consecuencia, la autoridad, en este caso el partido, cambiando las estructuras de cómo hablamos, habremos cambiado también las estructuras de cómo pensamos y en consecuencia habremos cambiado por completo nuestro mundo. Claramente esto, que insisto, resultó ser una teoría popular e interesante para muchos, no deja de ser de alguna manera tremendamente reduccionista sobre cómo es la naturaleza humana y cuáles son los alcances de la capacidad de dicha naturaleza. En primer lugar, la frase de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo pone en perspectiva entonces qué significa el posesivo de la frase, es decir, qué significa mi lenguaje, es decir, qué soy yo respecto al lenguaje. Si yo lo poseo y el lenguaje es capaz de limitar mi mundo, mi realidad, yo formo parte del lenguaje o estoy por fuera del lenguaje, es decir, el lenguaje es una propiedad que yo tengo y que tengo en mi pensamiento, y si ese lenguaje tiene la capacidad de ser una herramienta que limite radicalmente a ese pensamiento, entonces, de algún modo, la contradicción es cómo puedo yo ejercer cambios en el lenguaje y cómo puedo yo finalmente aniquilar la capacidad de seguir produciendo cambios en el futuro que vayan a destruir los límites impuestos, en primer lugar, por mi propio pensamiento. Entonces estas contradicciones son las que llevaron en última instancia también a Wittgenstein a repensar su teoría y su forma de comprender el lenguaje, y que de alguna manera el hecho de no suscribir esta idea o esta capacidad del lenguaje implicaría de algún modo que la capacidad que tiene la neolengua en el universo orwelliano pues realmente no es tal. No suscribir la idea de que el lenguaje tiene esa capacidad implica decirle al partido y al gran hermano que pues su objetivo pues es relativamente imposible, que es básicamente imposible controlar al ser humano a través de un control radical de su pensamiento, porque en última instancia el control radical del pensamiento no se puede realizar a través del control radical del lenguaje, cosa que aparentemente en la novela resultaría relativamente posible. Entonces, todo esto implica que para la novela la forma de comprender al lenguaje implica que el lenguaje puede controlar en última instancia la realidad. Entonces vemos acá en la novela una teoría básicamente constructivista que interpreta el lenguaje como el constituyente del mundo y de la realidad. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.